Hola, hola a todos, buenos días, qué bueno que nos acompañas el día de hoy, una vez más en este tipo de dinámicas que vienen a ser alimento para tu vida, tú que nos ves, pero también alimento para nuestra vida, nosotros que estamos de este lado. Recuerda que antes de compartir alguna reflexión, algún mensaje, nosotros también Dios habla en nuestras vidas, Dios habla en nuestros corazones. Y qué bueno que estés el día de hoy con nosotros. Y hoy quiero iniciar con una oración, poniendo este tiempo en tus manos, poniendo este tiempo en manos de Dios, para que sea Dios hablando a tu vida y a mi vida como lo ha hecho a través de la elaboración de esta reflexión. Entonces, ¿te parece que oremos? Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos contigo por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, porque tú día con día, Señor, tu amor se manifiesta para con nosotros. Y hoy queremos pedirte por este tiempo, por el cual podamos aprender, podamos poner en práctica, Señor, el mensaje que tú traes para nosotros el día de hoy. Yo quiero darte gracias por todo, gracias por aquellas personas que nos están escuchando en este momento y aquellas personas que nos van a escuchar en otro momento, Señor, que seas bendiciendo sus vidas y sus caminos. Señor, te damos a ti gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a iniciar. Hoy me tocó analizar una reflexión, les voy a platicar un poquito de dónde sale esta reflexión. Hace algunos días atrás, algunas semanas atrás, tuve la oportunidad de estar ahí en servidores, en la escuela de servidores, y se hablaba se hablaba de una carta de la escritura que era Filipenses. Entonces yo la estuve leyendo y me llamó mucho la atención y me centré en la carta. Es una carta que tiene alrededor de 4 capítulos, muy corta, la puedes leer yo creo en media hora, 40 minutos. Y algo que me impactó un poquito de esa carta eh, era que Pablo escribe esa carta. Pablo escribe esa carta al pueblo de Filipos, por eso se llama Filipenses. Le escribe cuando él estaba en la cárcel. Y algo que me impacta que Pablo piensa de los filipenses, Pablo dice que son una iglesia que le ayudaron económicamente a salir de sus problemas y Pablo está muy agradecido con la iglesia. A mí me llamó mucho la atención y me puse a leerla y de ahí sale este tema, sale esta reflexión que quiero darte el día de hoy. El tema se llama Brilla. Y voy a la cita, Filipenses 2, voy a leer del 14 al 15. El 14 pues, es un contexto un poquito, pero el 15 es ahí donde quiero dar un poco de énfasis. Dice Filipenses 2, verso 14 y 15 en la nueva traducción viviente, dicen, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Pablo le está escribiendo a Filipos, ¿no? 15 dice, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Y vean esta parte de la escritura, dice, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Pablo escribiendo a los filipenses dentro del capítulo 2, verso 15, les dice, y brillen como luces radiantes. Entonces el tema de hoy se llama, o la reflexión, o como tú le quieras llamar, se llama brilla. Entonces cuando nos vamos un poquito a ver, y digo, cuando hablamos de brilla, podemos ver lámparas, por ejemplo, yo estoy aquí rodeado de algunas lámparas. Una lámpara tiene que estar conectada a una fuente de energía para que pueda brillar. Porque si una lámpara no está conectada a una fuente de energía, no va a poder brillar.
va a estar ahí apagada, va a estar ahí sin funcionar. Incluso me viene a la mente las lámparas las solares. También deben de estar conectadas, tienen un mecanismo especial que están conectadas con el sol en este caso, que el sol las alimenta de energía para que la lámpara durante la noche o durante la oscuridad pueda estar brillando. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que mientras estemos conectados con Dios, nosotros vamos a brillar, pero de manera que si, hablando de lo contrario, cuando estamos desconectados de Dios, estaremos inservibles, o sea, no funcionaremos, no haremos la función por la cual Dios nos dio un propósito, no estaremos haciendo esa función. ¿Qué tan importante es para la lámpara la fuente de energía? Una lámpara, si no tiene una energía, no sirve para nada, y es como nosotros, si no estamos conectados a esa fuente de energía, podemos volvernos con una vida sin sentido, o quizás a lo mejor no vida sin sentido, sino una vida religiosa. Entonces, a manera que nosotros nos alejamos de la energía de la fuente, pues ¿qué crees? Nos vamos a ir apagando, nos vamos a volver inservibles. Y una lámpara, no sé si te ha tocado en casa cuando guardaste me tocó quizás con una grabadora, aquellos que son de mi generación, los famosos Discman, sí, son Discman, si tú los guardaste y todo, ya hoy, los Walmart, que bueno, eran algunos audífonos ahí que les metíamos el cassette. A lo mejor tú que eres de la nueva generación no me vas a entender. Pero ya no funcionan, ya no sirven, ya no tienen esa función. Entonces, una lámpara que no brilla, que no tiene una luz, pues no tiene una función en específico. Y recuerda que el tema y la reflexión que estamos viendo hoy se llama brilla. Y estoy basándome en la carta a los Filipenses. Ya te conté un poquito el contexto por qué. Y algo que me llama la atención de la carta a los Filipenses es que Pablo escribe a los Corintios, escribe a los Gálatas, escribe a los Efesios. Entonces escribe a diferentes iglesias, tesalonicenses, filipenses, escribe a diferentes iglesias. Pero fíjate lo que me da mucha curiosidad. La mayoría de las cartas de Pablo, por ejemplo, en Corintios, él llega y los exhorta, porque uno decía que yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Entonces andaban en una discusión de que yo soy de esta iglesia, yo soy de la otra iglesia, que no, que tú, que yo. Y Pablo escribe a los Corintios, pero les manda una exhortación. La carta es exhortando a los Corintios. En la parte de Gálatas, había enseñanzas erróneas, los primeros cristianos estaban confundiéndose y Pablo les manda una carta exhortándolos también. En la parte de Efesios también había una falta de idolatría por ahí, falta de amor, y Pablo escribe la carta a Éfeso exhortando esa parte. Entonces, en la mayoría de las cartas que escribe Pablo exhorta a la iglesia, y la única iglesia a la que no exhorta, sino felicita, sino agradece, es a los filipenses, a los de Filipos. Era una iglesia que brillaba, era una iglesia, yo te diría que fue la primera iglesia en su primer viaje misionero que hace Pablo. Él funda la iglesia, su primera iglesia fundada. Le escribe a Filipos cuando él estaba en la cárcel. Una iglesia modelo, diría yo, una iglesia donde la escritura, cuando tú lees Filipenses, te puedes dar cuenta que es una iglesia que brillaba. Pero ¿sabes por qué brillaba? Y aquí es donde todo lo que te acabo de decir es una introducción. ¿Sabes por qué brillaba?
porque estaba conectada a la fuente de energía. Y esa fuente de energía era Dios, esa fuente de energía era Jesús. Entonces la iglesia de Filipos brillaba porque estaba conectada con Dios. Yo te diría que era como el éxito que tenía la iglesia de Filipos porque estaba muy conectada con Dios. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, algunas partes de la escritura donde se ve la importancia de la conexión de Dios. Hay una parte donde dice que él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y que si nosotros no estamos conectados con Él, nos vamos a morir. Y es ahí habla donde la importancia para que tú brilles o para que nosotros brillemos, necesitamos estar conectados. ¿Conectados con quién? Pues con el, ahora sí, como dicen por ahí, con el jefe, con el Señor. Entonces hoy vamos a ver dos puntos importantes. Hoy quiero dejarte dos cosas importantes. Número uno, ¿por qué es importante estar conectados? ¿Por qué es importante que estemos conectados con Dios? Es el punto número uno que te voy a dar. Y el dos es, ¿qué implica? ¿Qué implica estar conectados? Vamos a ver si el tiempo nos da para tocar algunos puntos. Pero vamos a ver, punto número uno. ¿Por qué es importante estar conectados con Dios? ¿Por qué? Y aquí traigo dos o tres puntitos que quiero darte aquí. ¿Por qué es importante? Es importante porque cuando estás conectado con Dios, tienes una paz interior. Que era lo que vivían los filipenses, estaban conectados. Entonces, cuando tú y yo estamos conectados con Dios, tenemos una paz interior. No con esto te estoy diciendo que vamos a vivir en un mundo de princesas, en un mundo color de rosa, donde no nos pase nada, donde veamos los problemas y digamos, no pasa nada, no, aquí no sucede nada. Y en un mundo donde cerremos los ojos y digamos, todo está muy feliz, todo es muy, muy bonito. No, cuando te hablo de esa paz interior, te estoy hablando que vamos a tener los mismos problemas que quizás hoy tienes o que quizás hoy tengo también. Problemas en la familia, problemas en el matrimonio, porque no tenemos matrimonios perfectos. Vamos a tener problemas con los amigos, vamos a tener problemas con los del trabajo, vamos a tener problemas con los de la escuela, vamos a tener problemas en donde nosotros nos desarrollemos dentro de la iglesia con hermanos, pudiésemos tener problemas, porque no estamos exentos. Cada quien tiene un carácter, somos diferentes. Entonces, cuando hablo de por qué es importante estar conectado y hablo que esto nos da una paz interior, no quiere decir que no tengamos problemas. Los problemas van a venir en todo momento. Te van a despedir de tu trabajo, pero se va a abrir otra puerta para que tengas un trabajo donde te puede ir mejor, pero los problemas van a estar. ¿Sabes cuál es la diferencia cuando estamos conectados? Que sabes que no estás solo, que sabes quién está contigo, que sabes que todas las cosas que pasan son para bien. Cuando tú estás conectado, ¿por qué es importante estar conectado? Porque a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, a pesar de que la gente te puede voltear, o los familiares, o los amigos, o quien tú creas de alrededor de ti te dé la espalda, siempre vas a saber que Dios está contigo. Y esa paz interior, por estar conectado con Dios, no va a desaparecer. Pero ¿qué sucede si hacemos todo lo contrario? Si estamos desconectados de Dios, pues vamos a caer en angustias, preocupaciones. Hace poco, por ahí se escucha de que
alguna persona se quiso suicidar, alguna persona se mató. ¿Por qué? Porque los problemas los acaban, llega el momento en el que toman malas decisiones. Entonces, una de las, ¿por qué es importante estar conectado? Porque a pesar de los problemas que tú y yo podamos tener, nosotros vamos a tener esa paz interior, sabiendo que Dios tiene el control de las cosas, porque van a poder venir tempestades y querer apagar nuestra lámpara, nuestra luz, pero el estar conectado nos va a ayudar a aguantar y a soportar, porque son procesos. Esos procesos nos van a llevar al producto terminado. Entonces, número uno, ¿por qué es importante estar conectados? Porque a pesar de los problemas, vamos a tener esa paz interior. Número dos, ¿por qué es importante que nosotros estemos conectados con Dios? Porque nos ayuda a crecer. A medida que estamos más conectados con Dios, a medida que estamos más ligados con Dios, esto nos va a ayudar a crecer. ¿A crecer en qué aspectos? En todos los aspectos de tu vida, en todos los aspectos. En tu carácter, en mi carácter, nos va a ayudar a crecer. Nos va a ayudar a crecer, no que seamos más explosivos, sino que seamos menos explosivos. Nos va a ayudar a crecer en qué? En la fe que tú tienes y que yo tengo, porque nuestra fe tiene que ir incrementando a través de que nosotros seguimos conectados con Dios. Nuestra fe tiene que ir creciendo. ¿En qué nos ayuda a crecer? En nuestra madurez cristiana, si quieres llamarlo de esa manera. A veces nos enojamos porque algún hermano, no en esta iglesia, no en nuestra iglesia, eran otras iglesias. A veces nos enojamos porque el hermano no nos saludaba y ya no queríamos ir a la iglesia, y que porque ahí nadie me habla, porque ahí ya no, y a veces puede pasar eso, te digo, no aquí en la iglesia, en otras iglesias, ¿no? Que el hermano no me saludó y que el hermano sí me saludó, y a veces nos creamos muchas cosas en la cabeza y digo, a lo mejor sí hay algunos que no nos quieren saludar y está bien, ¿no? Pero digo, no en esta iglesia, en otra iglesia, estamos hablando de otras iglesias. Aquí en nuestra iglesia no se da eso. Pero a veces esa falta de madurez porque te sacaron la lengua, porque no te saludaron, a veces ya te impide el que ya no quieras ir a la iglesia. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor es que a veces la falta de madurez nos lleva no a enojarnos, bueno, a enojarte con la iglesia como tal, con los hermanos, pero a veces hasta te enojas con Dios. Pero Dios, ¿qué culpa tiene? Él está formando tu carácter, está formando mi carácter. Entonces, uno de los beneficios en los cuales, más bien, ¿por qué es importante estar conectados? Es porque nos ayuda a crecer, nos hace madurar. Ya no me quiero quedar mucho aquí en este punto. Te voy a dar el último puntito. ¿Por qué es importante estar conectados? Porque hacemos iglesia. Cuando estamos conectados, hacemos iglesia. Yo sacaba unas estadísticas y según mis estadísticas, los números que yo cuento antes de la pandemia, éramos alrededor, yo creo como 1,100, 1,200 personas. Después de la pandemia, yo creo que hemos bajado la mitad. Entonces, ¿por qué? Porque a veces decimos, ¿para qué voy a la iglesia? Si ya lo puedo escuchar aquí el domingo acostadito en casa, ya puedo estar aquí escuchándolo a lo mejor en la noche o a la hora que yo quiera, a la hora que esté más tranquilo. Y a veces es más cómodo, claro que es más cómodo. Por ejemplo, este tipo de dinámicas que tenemos, las puedes escuchar en cualquier horario, las veces que quieras, las puedes regresar y todo. Pero el que nos reunamos en la iglesia, cuando tú estás
conectado con Dios, es necesario, tu misma esencia te demanda la unidad para estar participando físicamente con el cuerpo. No sé si me doy a explicar. Es algo interno que te llama. Y no es un tema de tradición, porque se puede confundir ahí un poquito por el que yo tengo que ir el domingo por un tema de tradición. No, un tema, más bien es un tema de convicción. El que hagamos y el que entendamos lo importante que es el que estemos reunidos como iglesia. Entonces, quiero dejarte estos 3 puntos diciéndote por qué es importante estar conectados. Porque a pesar de los problemas podemos tener paz interior. ¿Por qué es importante estar conectados? Porque nos ayuda a crecer. ¿Por qué es importante estar conectados? Porque nos hace conscientes para ser iglesia. Y la última parte de esta reflexión es, ¿qué implica? ¿Qué implica estar conectados? Y aquí lo vemos mucho en la carta. La carta, te digo aquí, si puedes leerla adelante, está muy bonita. Dios te va a hablar mucho, como habló a mi vida, pero cómo los filipenses estaban conectados. Por eso brillaban, por eso una iglesia que brillaba, porque ellos estaban conectados. Pero fíjate, ¿qué implica estar conectados? Voy a leer Filipenses capítulo 4, verso 14 y 15, fíjate. ¿Qué implica estar conectados? Dice, de todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. O sea, Pablo decía, eso es lo que pensaba Pablo de los filipenses, dice, han hecho bien en compartir en esta dificultad por la que hoy atravieso, porque recuerda que él estaba en la cárcel, el 15, fíjate. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente, que es lo que yo te decía que a mí me llamó mucho la atención. ¿Será porque me gustan los números y la parte financiera? ¿Cómo saben filipenses? ¿Cómo saben filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez? Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Y ahí te va. ¿Qué implica el estar conectados? Porque la iglesia de Filipos estaba conectada. ¿Qué implica estar conectados? Número 1, sabían compartir. Y sabían compartir todo. Aquí habla Pablo que compartían la dificultad. Aparte compartieron económicamente, le ayudaron. Dice que fue la única iglesia que le ayudó a Pablo económicamente. Entonces, ¿qué implica estar conectado? Compartir. Eso implica estar conectado. ¿Compartir con quién? Con todos los de alrededor. Con tu esposa, tiempos. Con tus hijos, tiempos. Quizás con amigos o económicamente también. Porque compartir abarca todo. Compartir abarca todo. Aquí yo recuerdo el pastor hace tiempo. Yo no sé si actualmente lo haga, pues a veces no nos enteramos de muchas cosas que se hacen porque son internas, pero me acuerdo que ayudaba a jóvenes a estudiar. Se acercaba con ciertos hermanos y decía, oye, ¿podrías ayudarnos a la parte de una beca para un joven que económicamente no puede hacerlo? Y tú decías si sí o no y cuánto podías aportar de manera mensual. Compartir. A lo mejor hoy no se acerca el pastor contigo, no se acerca conmigo, pero tú puedes compartir con alguien, con una persona necesitada o no necesitada, pero tú puedes compartir con alguien, ¿no? Entonces, algo de lo que me dice
mi esposa y mis hijos, dicen que si ya adopté a otro hijo, porque por ahí luego, me han visto haciendo algunas cositas y me dice, ya adoptaste a otro hijo, ¿no? Entonces, pero tenemos que aprender a compartir. Cuando estás conectado con Dios, empezamos a compartir. Eso implica el estar conectado con Dios. Número 2, ¿qué implica el compartir? No perder el propósito. Fíjate lo que dice aquí Filipenses 4:3. Dice, y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres. Estaba hablando de dos mujeres ahí en Filipenses 4. Si lo lees te vas a enterar de quiénes eran esas dos mujeres. Dice, y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado. Pablo le está diciendo, ayuda a estas dos mujeres, porque ellas trabajaron mucho a mi lado. Pero fíjate, ¿para qué trabajaron? Para dar a conocer a otros la buena noticia. Ellos trabajaron, estas mujeres trabajaron, de Filipos, trabajaron en dar a conocer la buena noticia, en dar las buenas nuevas, en compartir el evangelio. No perdieron el propósito. Entonces, ¿qué implica estar conectados? No perder el propósito por el cual Dios te ha llamado en las diferentes actividades que hagas, eclesiásticas o fuera de la iglesia. Pero no debemos de perder el propósito. Y el propósito, ¿sabes cuál es? Compartir las buenas nuevas. Porque a veces estamos tan inmersos en muchas cosas y se nos olvida el propósito principal, que es compartir el evangelio. Hay diferentes maneras de compartir. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, cuando hablamos del tema de brilla, que somos como una lámpara, que debemos de estar conectados, una lámpara, la luz más bien no se oye. O sea, tú no oyes la luz, tú ves la luz. ¿A qué quiero llevarte? A que cuando hablo de no pierdas el propósito de compartir el evangelio, hay diferentes formas de compartir. Antes se compartía por oído, porque te acerques a Jesús, porque en Jesús está la vida, y todo eso es cierto. Pero hoy la mejor manera de compartir no es oyendo la luz, es viendo la luz. Es viendo tu vida y mi vida. Los filipenses era una iglesia que brillaba, que llamaba la atención. Entonces, cuando tú estás conectado con Dios, ¿qué implica? El que no perdamos el propósito, todo lo que hacemos aquí en la iglesia. Este tipo quizás de reflexiones que tenemos, es para que conozcas de Jesús. A lo mejor tú, si me estás escuchando por primera vez, es para que te des cuenta que hay un Jesús que te ama. Y quizás alrededor de ti va a haber gente que te pueda compartir. Pero entonces regreso al punto para no desviarme. ¿Qué implica estar conectados? En que no perdemos el propósito. Y el propósito es compartir el evangelio. Todas las reuniones que hacemos los domingos, por eso dicen, si alguien viene por primera vez, porque las reuniones, el objetivo es que la gente conozca de Jesús. Entonces, si tú vas a invitar a alguien, invítalo el domingo. Tráelo el domingo a que reciba de Jesús. Porque ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Entonces, ¿qué implica estar conectados? El que no perdamos el propósito. Y por último, ya para ir cerrando, ¿qué implica estar conectados? Ser agradecidos. Fíjate, Filipenses capítulo 4, verso 6 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ser agradecidos. ¿Qué implica estar conectados? Ser agradecidos. Cuando estamos conectados, te pueden pasar problemas, y yo te lo dije al inicio,
puedes pasar muchas situaciones, pero cuando estás conectado con Dios, siempre vamos a ser agradecidos, porque sabes que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, quiero cerrar diciéndote, ¿qué implica estar conectados? 3 cosas te dejo. Número 1, el que aprendamos a compartir. Todo, 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 todo. Digo, me refiero a todo. Hay cosas que no se pueden compartir. Espero lo entiendas, ¿no? Número 2, ¿qué implica el estar conectados? No perder el propósito. Número 3, ¿qué implica estar conectados? Ser agradecidos. Y quiero concluir con esta parte. Puedes estar saturado de trabajo, puedes tener muy poco tiempo y a lo mejor asistir a la iglesia de vez en cuando por tema laboral, que Dios conoce y sabe por qué, pero eso no implica que no te conectes con Él, ¿no? O al revés, ¿no? Podemos estar todos los domingos aquí, en los 3 cultos que tenemos, en los 3 servicios, estar en todos los cursos que pueda haber dentro en discipulado aquí en la iglesia, en otros cursos, lo que tú digas, pero puedes estar desconectado de Dios. ¿Qué es conectarte con Dios? El tener una relación con Él, el poder hablar con Él, el que tú puedas ser dependiente de Él, el que cuando quieras hacer algo que no es correcto te diga, para allá no es para acá, bueno, está bien, Señor. Entonces, podemos estar podemos estar en la iglesia, pero no puedes estar conectado. Entonces, conclusión, no te desconectes, porque cuando te conectas, cuando hay conexión, hay crecimiento. ¿Sale? Yo con esto termino. Déjame orar. Vamos a orar por este tema, ¿te parece? Señor, queremos darte gracias. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por esta reflexión, Señor, que traes para nosotros el día de hoy, Señor. Nosotros queremos ser una iglesia que brille, queremos ser personas que brillen, pero hemos entendido, Señor, que no podemos brillar si estamos lejos de ti, si estamos desconectados, Señor. Y yo quiero hoy pedirte que nos ayudes a reconectarnos a aquellos que nos hemos salido de esa conexión, Señor. Aquellos que andamos queriendo tener luz propia, Señor. Ayúdanos y permite que este mensaje llegue a nuestro corazón y nos reconecte contigo, Señor, porque sabemos que la fuente de energía eres tú, Señor, porque queremos brillar no con nuestra luz propia, porque la luz propia, Señor, se termina, la luz propia se acaba, pero la luz que eres tú en nosotros, Señor, esa nunca se va a acabar. Señor, ayúdanos a reconectarnos contigo, Señor, porque queremos crecer en ti, Señor. No queremos perder el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor, a servirte, nos has llamado a seguirte también, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, por esos corazones, Señor, que se han alejado, pero hoy, Señor, tú los estás trayendo, Señor, a tu redil, Señor. Yo quiero pedirte por todas aquellas personas y por todos los que de repente queremos desconectarnos, Señor, que tú nos jales ahí con lazos de amor, Señor, para que podamos estar dependiendo totalmente de ti, Señor, porque sabemos que en ti, Señor, o contigo hay crecimiento. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues con esto hemos terminado esta reflexión. Gracias porque te conectas y quiero invitarte, recuerda, todos los domingos tenemos 3 reuniones, te esperamos, tenemos la fortuna de que el COVID ya se está diluyendo, entonces te esperamos en cualquiera de las reuniones. Recuerda que por qué es importante el estar conectados, porque te da la necesidad de congregarte. Entonces te esperamos este domingo, no faltes. Dios te bendiga.